Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a charlar sobre la trazabilidad de proyectos con Team Foundation Server. Team Foundation Server es una herramienta que nos permite gestionar o administrar el ciclo de vida del desarrollo de software de un proyecto a través de sus diferentes fases. Eh, la trazabilidad dentro de un sistema se define como la capacidad para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones. Esto es a través de consultas o a través de ciertos mecanismos donde podemos rastrear todos los cambios que se han hecho hacia un elemento de trabajo o hacia un, eh, un requerimiento dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. En la siguiente gráfica vemos un diagrama de lo que es Team Foundation Server. Y Team Foundation Server, como decíamos en otras sesiones, es un conjunto de servicios que nos va a permitir la administración del ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, desde la generación del manejo de un proyecto, manejo de requerimientos, control de versiones, manejo de casos de prueba, la automatización de compilaciones y la generación de reportes, Team Foundation Server puede llevar el ciclo completo de cada uno de los requerimientos a través de estas fases y de esta manera poder tener una trazabilidad de cada uno de los requerimientos dentro del ciclo de vida del desarrollo de la aplicación. La trazabilidad con Team Foundation Server inicia con la generación de requerimientos, con la generación del prototipado, la arquitectura de la solución, la generación del código fuente, la generación de pruebas unitarias, el análisis de código, las pruebas automáticas, las pruebas manuales y la generación de ambientes de laboratorios y los reportes del proceso. Todo estas fases son manejadas dentro de Team Foundation Server como una herramienta de administración y gestión dentro del proceso del desarrollo de software. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver a continuación una demo de cómo se gestiona el ciclo de vida del desarrollo de software con Team Foundation Server. Y al gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software de cada uno de estos requerimientos con Team Foundation Server, vamos a obtener la trazabilidad o el rastreo de todos los cambios y de toda la evolución de cómo va evolucionando el requerimiento o las características o funcionalidades dentro del proceso del desarrollo de software. Entonces, vamos a ir primeramente con una herramienta que viene dentro de Visual Studio que se llama Blend for Sketchflow. Esta herramienta nos permite generar un prototipado o maquetado de cada uno de los requerimientos o características o funcionalidades del software, ¿no? O del prototipo. Muy bien, entonces voy a mostrarles esta pantalla donde yo ya tengo más o menos estructurado o armado un prototipo. Entonces Sketchflow dentro de la herramienta de Blend nos va a permitir generar pantallas. De aquí por ejemplo yo ya creo una nueva pantalla donde yo voy a poder ir mostrando o modelando el flujo del prototipo dentro de lo que sería un diseño de pantallas, un diseño de maquetas que puedo ir compartiendo o que debería ir compartiendo con mi usuario para poder ir validando cada uno de los diseños de cómo quedaría el prototipo. Esta es una herramienta muy poderosa, ya que nos va a permitir primero que nada llegar a un acuerdo en común antes, si acaso, de generar una línea de código, para que cuando se empiecen a generar las líneas de código se tenga bien ya las maquetas aprobadas por el usuario de cómo se espera que del prototipo. Entonces, por ejemplo, voy a ir aquí a ejecución del proyecto y aquí
se carga aquí el sitio, voy a ver el diseño del prototipo, ¿no? Esto yo lo puedo compartir con mi cliente para que él me dé sus observaciones de cómo le parece el desarrollo de cada una de las maquetas. En este caso aparece como un sitio web porque está basado en Silverlight, y entonces lo que yo tengo es un conjunto de archivos. Estos archivos yo los genero a la hora de empaquetar. En este caso le voy a dar a exportar y voy a colocar una carpeta. Entonces al empaquetar el proyecto, yo puedo compartir estos archivos con mi usuario de manera tal que él pueda, se puede empaquetar y enviar por un correo. Okay, se los podría yo enviar aquí por un zip. Okay, y enviar este archivo por correo, compartirlo en alguna carpeta compartida, etcétera, de manera tal que yo pudiera pudiera enviárselo y él pudiera darme su feedback, ¿no? Entonces voy a abrir este archivo default, lo voy a abrir con Internet Explorer y voy a obtener la pantalla del prototipo. Okay. Que carga. Entonces aquí se muestra ya el paquete ya abierto por el usuario, y básicamente lo que el usuario puede hacer es navegar a través de las pantallas, puede establecer sus comentarios resaltando a lo mejor con un color. Y establecer aquí sus comentarios. Luego puede llevar estos comentarios y ponerlos dentro de un feedback. Entonces guardar este feedback y hacérselo llegar al equipo, de manera tal que el equipo de desarrollo pueda agregar este feedback y entonces pueda ver dentro del diseño los elementos que han sido señalados por el usuario, ¿no? Como comentarios. Puede convertir este feedback en un elemento de trabajo para TFS. Lo puedes poner como si fuera una tarea o como un elemento de respuesta de feedback, ¿no?
Entonces aquí podemos poner nombre, ya sabemos que es un feedback. Muy bien, y lo salvamos. Lo podemos asignar a alguien. Y lo agregamos como un elemento dentro del proyecto. Y aquí ya lo guardo. Entonces este ya quedaría como un comentario. Yo lo puedo remover si quiero para poder continuar a lo mejor con mis labores, o lo pude haber dejado. Vamos a revisar el proyecto. Y entonces aquí lo que quiero es rastrear el elemento generado. Y para eso voy a generar una consulta. ¿Ok? Donde yo tengo opción, por ejemplo, de generar aquí un query personal o un shared query, ¿no? En este caso voy a revisar. Tengo aquí dos opciones. Para el actual sprint tengo los feedbacks asociados, y aquí tengo el elemento de trabajo que generamos, ¿no?, a través de Blend. Muy bien, entonces aquí ya tengo la primera trazabilidad de los comentarios de la generación de prototipos, o del prototipo, de las maquetadas de prototipo. Y bueno, ya que tengo yo la aprobación del usuario, si es que este fuera el caso, el comentario fuera una aprobación, yo aquí ya voy guardando los comentarios. Y una vez que tengo validadas las maquetas, entonces procedo a la creación de lo que serían los requerimientos, o más bien a trabajar con los requerimientos, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, en trabajo pendiente, tengo ya los requerimientos conforme voy a ir trabajando, ¿no? Entonces tengo mi backlog. En este caso estoy trabajando con Scrum. Voy a pasar al sprint 1 y aquí ya tengo los requerimientos y las tareas generadas, ¿no? Entonces si yo quisiera ya empezar a trabajar en mis requerimientos, yo puedo ir enriqueciendo cada requerimiento o cada elemento de trabajo con en este caso las gráficas, los storyboards. Yo aquí ya tengo guardado uno. Estas necesitan estar referenciadas a un sitio. En este caso mi gráfico está relacionado a al SharePoint, de donde estoy, con el cual yo estoy trabajando de manera integrada a mi proyecto. Vamos a esperar nada más que se cargue el sitio. Entonces para verlo lo voy a cerrar. Yo aquí ya lo tengo cargado y lo estoy ligando a este elemento, ¿no? Lo estoy ligando a este elemento con este elemento de trabajo. Ok, entonces yo tengo también aquí los criterios de aceptación que deben ser llenados por parte del negocio, del analista del negocio, que va a validar cuáles son los escenarios o los flujos de negocio que van a
dar por concluido un requerimiento característica, el esfuerzo, que ya debo haberlo yo obtenido a través de mis diferentes técnicas de estimación a alto nivel con el team, y el valor del negocio que debe haberlo proporcionado el negocio, en este caso el product owner. Y en este caso tengo los elementos relacionados o las tareas relacionadas con este requerimiento, que aparecen aquí, ¿no? Entonces en el panel yo puedo tener mejor visibilidad sobre las tareas de cada uno de los requerimientos, y el estatus o el estado que tiene cada una de estas tareas. Yo, una vez que tengo yo asignado quién va a realizar cada una de esas tareas, pues se procede a la ejecución del sprint, y durante la ejecución del sprint lo que yo tengo es mi código fuente. Entonces aquí tengo más o menos ya armado mi sistema de ramas para mi código fuente, en donde tengo una rama principal, una rama de desarrollo, una rama de donde voy a ir colocando los releases. Dijimos que, por ejemplo, en desarrollo yo puedo tener el primer sprint, el segundo sprint, y finalmente yo liberaría el release, ¿no? El release con el cual yo concluiría la generación de sprints. Luego de esto yo tengo, por ejemplo, el código fuente, y en mi código fuente voy a cerrar esta pantalla. Yo tengo voy a poner este aquí. Ok, sistema de ramas, y tengo la solución, ¿no? En la solución yo voy a ir construyendo ya el código, ¿no? Conforme a cada uno de los requerimientos. Y entonces yo, en este caso ya es un proyecto donde tengo mis diferentes, la solución de Visual Studio, mis diferentes proyectos de Visual Studio. Y tengo ya, por ejemplo, mis códigos. Y tengo ya mi código más o menos conforme yo lo voy programando. Voy generando el código fuente. Y aquí la parte importante es que dentro del código, una de las buenas prácticas es la generación de pruebas unitarias. Y aquí en este panel de Test Explorer yo puedo ver las pruebas unitarias conforme al código. Entonces por ejemplo, para esta prueba tengo aquí el código, ¿no? Generado para mi prueba unitaria. Ok, y entonces yo puedo ejecutar mis pruebas unitarias, por ejemplo aquí, y validar, ¿no? Mi código, ¿no? Que esa sería una de las buenas prácticas. Dice que ha sido ejecutado correctamente. Aquí está. Y entonces con esto yo voy validando que lo que yo estoy construyendo se está construyendo correctamente. Ahorita me marcó un error. Voy a ejecutar el resto de las pruebas unitarias. Y bueno, estos sí pasaron y estos no pasaron, ¿no? Entonces aquí yo voy viendo cuál es el estatus de mis pruebas unitarias, para ir finalmente trabajando con mi código fuente y mejorando, que las pruebas unitarias me van a servir para validar que no se rompa la funcionalidad
de los códigos o del código fuente conforme se van añadiendo nuevas funciones al código fuente. Entonces hasta aquí voy en la fase del desarrollo, y luego de aquí pasaría yo a las pruebas. Finalmente, ¿cómo seguiría yo con las pruebas? A través de una herramienta de Visual Studio que es el Test Manager. Entonces con Test Manager, que voy a mostrar aquí, con la herramienta de Test Manager, que es la que yo tengo aquí, voy a tratar de ajustarla a la pantalla. Ok. Hasta ahí. Ok. Con Test Manager, lo que yo voy a empezar a trabajar son con las pruebas manuales. Y esto como lo... Y luego siguiendo con el ciclo de desarrollo de software, después de validar las pruebas unitarias, podemos continuar con la siguiente fase, que sería la validación o la generación de compilaciones automáticas, y esto lo podemos ver a través de la opción de builds en Visual Studio, donde yo aquí ya tengo precargada una definición de build. Básicamente les voy a mostrar cómo está. Entonces en lo que serían las compilaciones automáticas o la generación de builds, forma parte de una práctica conocida como integración continua. Esta integración continua básicamente consiste en cada vez que se hacen modificaciones al código o cada vez que sea necesario ejecutar una compilación automática, se compila el código validándose contra las pruebas unitarias, y finalmente se valida que lo que se está generando, el paquete que se está generando, sea un paquete que satisface las pruebas unitarias y mantiene la integridad del código fuente conforme se van a ir agregando nuevas funcionalidades. Entonces aquí tengo en esta definición, que la tengo configurada como manual, la definición de tipo de integración, que es manual. Luego tengo aquí la ubicación del código fuente dentro de mi control de versiones, y luego aquí tengo el controlador, un agente controlador que es quien va a tomar este código fuente del repositorio y lo va a poner en una carpeta a compilarse, donde finalmente lo va a depositar. Mi plantilla del proceso de compilación automática, donde aquí yo tengo el lugar donde se encuentra la solución que yo voy a compilar, y cuántas pruebas automáticas tengo yo aquí configuradas. Tengo una política de retención, cuánto tiempo yo voy a mantener estas copias parciales del código en esa carpeta dentro del servidor, y finalmente esa sería la definición de mi build. Yo aquí ya tengo ejecutado un reporte donde dice que fue parcialmente ejecutado porque hubo un error en una de las pruebas, ¿no? Una de las pruebas unitarias no pasó, y entonces yo aquí puedo ver el status, ¿no? Entonces aquí comentando conforme decíamos del proceso, yo tengo este reporte dentro de Visual Studio, pero también tengo una serie de reportes dentro de del proyecto, ¿no? Entonces tengo reportes para los builds, tengo reportes para pruebas automáticas, pruebas manuales, y tengo los reportes del proyecto en general, ¿no? Entonces voy a ir al reporte del build. Tengo acá, y entonces aquí aparece el estado del build, ¿no? Que ejecuté, ¿no? Que dice que fue parcialmente ejecutado. Estos reportes se encuentran sobre la plataforma de SQL Server Reporting Services, y son digamos los mecanismos por medio de los cuales yo voy a poder ir midiendo cada una de las fases del proceso en la construcción del producto, ¿no? Que sería el software, ¿no? Que estamos construyendo. Luego, continuando con el ciclo de vida, yo necesitaría validar las pruebas manuales de la aplicación o pruebas funcionales,
del prototipo, para lo cual tengo una herramienta como lo es Microsoft Test Manager. En esta pantalla yo tengo aquí Microsoft Test Manager. Yo ya tengo aquí habilitado voy a ponerle aquí el Home, y tengo aquí por ejemplo el proyecto con el cual yo estoy trabajando. Le voy a decir que se conecte. Tengo ya habilitado mi plan de pruebas. Selecciono ese plan y tengo yo habilitado ya aquí una suite donde yo estoy ejecutando una prueba que corresponde a un requerimiento, ¿no? Entonces aquí yo selecciono y aquí puedo ver los pasos, ¿no?, que yo voy a seguir. Me voy a la fase de pruebas y finalmente aquí yo ya había ejecutado esta prueba, pero la puedo volver a ejecutar. Antes de ejecutarla, bueno, yo voy a ejecutar primero el código fuente de mi solución. Aquí en Source Control. Ok. Entonces voy a abrir el código fuente para ejecutarlo. Y aquí yo ya tengo acá precargado. Pues voy a ejecutar ya aquí la solución. En este caso el proyecto web tiene dos proyectos. Ok, entonces está cargando. Voy a ajustar. Y aquí está el sitio que estoy desarrollando. Entonces ahora voy a ejecutar esta prueba funcional. Me aparece esta pantalla, voy a ajustar y comienzo mi prueba, ¿no? Entonces yo aquí puedo ir finalmente revisando los pasos, y por ejemplo para cada una de estas pruebas yo puedo ir capturando una pantalla para ir generando evidencia de mis pruebas. Entonces voy a dar esta por ejecutada. Bueno, aquí marco un paso 4. Voy a concluir mi prueba. Y yo aquí, sin dado caso, bueno, podría cerrar. Y ahora voy a volver a ejecutar mi prueba. Y en este caso puedo dar por pasado, puedo dar por fallido. Y puedo en este caso capturar el screenshot, por ejemplo, y puedo agregar aquí un bug para indicar que encontré un bug. Okay. Podría yo asignarlo a alguien. Y aquí ya me aparecen los pasos para reproducirlo. Aquí yo debería tener mis escenarios. Mi escenario, flujo de negocio.
y aquí puedo poner 1 y poner aquí una descripción y así, ¿no? Finalmente este lo puedo asociar a un caso de prueba, que en este caso es este. Ok. Ok, lo cierro. Termino la prueba. Y cierro el elemento, ¿no? Entonces, este Test Manager me sirve para poder validar estas pruebas funcionales. Ok. Entonces, el siguiente ciclo sería pedirle al usuario que validara. No voy a cerrar la aplicación y voy a ejecutar una herramienta que se llama Microsoft Feedback Client. Esta herramienta me va a pedir, yo le envío un request al usuario para que él se conecte y me valide cierta funcionalidad. Él se firma con sus credenciales. Yo me estoy firmando ahorita con las credenciales de la demo. Va a seleccionar el proyecto al cual yo le voy a indicar. Y esto es similar como a la herramienta que vimos con Sketchflow. Entonces lo siguiente sería que ya se me pueda dar un feedback de voz con pantalla o solo de voz o atachar un archivo. Finalmente es la manera en la que él tiene para generar comentarios o dar una aprobación. Ok, entonces en este caso le voy a poner un screenshot. Ok, y debe ser aprobado. Ok, next, y voy a enviar mis comentarios. Ahora sí ya puedo cerrar la pantalla y entonces yo iría aquí al proyecto. Ok, voy a pedir que abra el web access o el web portal en este caso, y aquí en trabajo voy a pedir hacer una consulta y quiero los feedbacks. Aquí ya tengo varios feedbacks. En este caso el último que hicimos fue este, y aquí ya aparecen los comentarios y el aprobado, ¿no?, que dimos. Entonces ya lo voy ligando al proyecto y aquí ya puedo ir guardando también evidencia. Aquí tenemos un siguiente tracking más del proceso y voy a regresar a trabajos pendientes y ahora lo que me gustaría mostrarles es que dentro de Test Manager, voy a regresar al Test Manager, yo tengo otra fase. Tengo aquí el plan. Les voy a mostrar primero el reporte. Tengo aquí en los reportes de Visual Studio los reportes de pruebas, ¿no?, donde yo puedo ver el progreso de mis pruebas y cuáles son los que han pasado, cuáles no han pasado. En este caso todavía no se actualiza el cubo. Y regresando al Test Manager, tengo una opción dentro de Microsoft Test Manager que me permite validar los ambientes de prueba. Cuando yo tengo implementado System Center con Team Foundation Server, tengo una opción que se llama lo que sería un Lab Management, ¿no? Lab Management es una solución que me permite validar mis pruebas, mis ambientes de pruebas a través de ambientes virtuales.
En este caso me aparece aquí un ambiente local, no necesariamente virtual, en donde yo puedo colocar mis pruebas, puedo ir monitoreando mis pruebas manuales, mis pruebas funcionales y mis pruebas unitarias para poder ir validando el progreso del desarrollo de mi aplicación. Este tipo de herramienta de Lab Management es muy útil, sobre todo cuando tengo que hacer pruebas de regresión. Pruebas de regresión para validar pues que no se haya roto funcionalidad durante las pruebas que serían pruebas funcionales durante la generación o la incorporación de nuevas funcionalidades al prototipo. Funcionalidades que quizá ya habían sido aprobadas, ¿no? Entonces se tenga una validación de integridad dentro de cada uno de los ciclos durante el desarrollo del prototipo en un proceso ágil. Entonces voy a regresar a Test Center y bueno, con esto cerraríamos la parte de Test Manager. Ahora quisiera ir un poco más hacia el proyecto. Y bueno, aquí ya aparece el bug que yo generé. Aquí tengo la pila de requerimientos y lo tengo dividido por sprints, donde yo tengo aquí mis requerimientos y mis diferentes tareas. Tengo el sprint 2 y tengo el sprint 3. Entonces, para poder ver un poquito más la parte de los requerimientos y tareas, yo tengo aquí un proyecto ya más o menos armado. Ok, en donde yo aquí voy agregando mi PBI, en este caso en PBI 7. Yo lo creé en esta posición, entonces se crea como prioritario. Ok, pero yo puedo cambiar el orden, a lo mejor en el que la prioridad, y eso es importante. Voy a agregar el requerimiento otra vez. Ok, bueno, ahorita tengo un problema con la red. Yo puedo cambiar el orden solo desplazando. Ok, y finalmente voy a esperar a que refresque. Un poco. Si no lo revisamos aquí en este proyecto. Entonces voy al sprint 1. Yo aquí tengo armado mi proyecto de manera tal que tengo ya aquí, por ejemplo, en el planning, yo voy a agregar un nuevo requerimiento. Dice que los clientes pueden revisar los reportes
En este caso serían los customer. Sería la gente de ventas, y entonces yo voy a agregar este PBI. Ok, y aquí está, ¿no? Entonces ahora yo lo voy a asignar a un sprint. En este caso sería el 3. Y perdón, arrastrándolos yo los asigno. Entonces en el sprint 3 yo aquí ya tengo mi lista. Aparece el nuevo requerimiento en el panel. Yo puedo generar ya las tareas. Y en este caso sería yo necesitaría crear las tareas para este requerimiento. ¿No? Hay que crear el store procedure. Puede ser uno. Crear el reporte. Más bien aquí que genere el servicio web para poder exponer el o poder compartir el reporte a través del dispositivo móvil. Entonces voy armando aquí mis tareas. También me permite ajustar las fechas. Y en las fechas yo puedo irlas ajustando. Puedo agregar un nuevo sprint y puedo aquí establecer las fechas, ¿no? En cuyo caso me aparecerán ya los rangos. Por ejemplo, lo puedo hacer de un rango de un mes y voy armando, ¿no?, el rango de fechas. Aquí ya me va sugiriendo el intervalo. Entonces voy a quitar me voy a dejar así, y entonces cuando me regrese al proyecto yo aquí ya puedo ver las fechas. Ok, entonces ya puedo tener bien ajustada mi planeación del proyecto e ir llevando yo como Product Owner o Scrum Master o los Team Members, ir llevando la trazabilidad de cada una de las actividades y el avance dentro del proceso en el proyecto. Ok, entonces pues regresando,
Espero que ya con esta presentación les haya sido de ayuda y haya sido provechosa para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente charla.